Buenos días, vamos a comenzar con la reunión de inversiones. Por favor, me comentan si pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy vinculada al mercado americano. Tenemos muy pocas noticias del día de hoy. El día de ayer, pues ya las recapitulamos. Hoy vamos a comenzar directamente con la apertura del análisis técnico. Bien, dentro de lo que cabe, como como ustedes saben, pues nuestras inversiones se basan directamente a la apertura de algunos índices bursátiles. En primera instancia tenemos el Nasdaq 100, como ustedes pueden fijarse. La proporción del Nasdaq en el largo plazo se mantiene en posiciones netamente alcistas. Estas posiciones netamente alcistas están haciendo que el mercado como tal genere, un segundito, entradas a la alza, ¿sí? Si nosotros vemos en la gráfica de semanal, sabíamos que iba a venir un retroceso. En efecto, el mercado generó el retroceso, estando en el punto más bajo. En este preciso momento, seguramente lo que el mercado va a hacer es intentar rebotar en el corto plazo para hacer dos cosas. La primera, si genera un rebote en este nivel el Nasdaq, el precio va a dispararse hasta llegar, intentar llegar a máximos históricos. La segunda, el Nasdaq va a intentar desplomarse, bueno, rebotar para luego desplomarse otra vez hasta el punto más abajo y en el punto inferior disparar un movimiento a la compra. ¿Sí? Esa sería básicamente la postura. En cualquiera de los casos, amerita una función de retroceso el Nasdaq, por ende necesitamos comenzar a comprar la proporción del Nasdaq. En pre-market dice una pequeña compra, aún está dentro de esta posición el pre-market, aún podrían comprar. Ahí les adjunto pues en este preciso momento el ingreso en esta posición de inversión, ¿sí? Para que todos ustedes la tengan en este preciso momento y puedan en este momento ejercerla. Bien, eso referente a la posición del Nasdaq. Entonces, insisto, el Nasdaq tiene mucha posición a que el mercado quiera generar una suba de precio hasta niveles superiores, ya sea en función de retroceso o en función de máximos históricos. Bien, ahora, por otro lado tenemos, vámonos a la gráfica del oro y vamos a hacer un pequeño análisis. A ver, la gráfica del oro sigue teniendo un movimiento claramente alcista. Dentro de este proceso, el oro como tal ha manifestado claros rebotes en el punto del máximo histórico, que es el punto de 29.53, y también ha generado algunos rebotes en el punto donde el precio como tal está dirigiéndose a estos niveles, ¿no? En los niveles de 29.15, 29.00. En la mañana del día de hoy, el precio como tal ha generado una caída hasta el precio de 29.25 como tal, y al mismo tiempo pues se ha encogido en este caso el precio del oro, dándonos como señal que el precio de alguna forma quiere hacer una especie de enrangamiento en estos puntos de esta forma. Como ustedes se pueden fijar, el precio lo que está haciendo es esto. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar, estimados inversionistas? Como tal, que los mercados quieran en este punto rebotar en estos niveles, como se ha venido haciendo, ¿sí? Rebotar en estos niveles y en estos puntos generar movimientos de suba, ¿no? En este preciso momento da la apariencia de que quiere hacer un movimiento en suba, sin embargo, aún no ha perpetrado su caída. Su caída como tal, o la caída del oro, aún se esperaría que llegue a un nivel inferior, es decir, que llegue más o menos por este punto. De llegar a ese punto, diríamos que el precio del oro puede contemplar a una caída. Sí, repito, de llegar a este punto, el precio del oro aún podría perpetrar una caída. Mientras tanto, pues, aún no es tan visible el movimiento de compra. Si tengamos cuidado, sé que en este momento se está apreciando la gráfica del oro, pero hay que esperar dos ejes, ¿no? El eje que vimos el día de ayer, es decir, una venta en este punto, o en este caso una compra en este nivel. En cualquiera de los casos, no nos queda más que aguardar que el precio termine su movimiento. Justamente en este punto nos encontramos en un rango medio, por ende, pues no es tan aconsejable generar una entrada.
Ahora bien, desde el punto de vista fundamental, no olvidemos que hoy hay noticias a las 10 de la mañana, tenemos el índice de confianza de consumo y como les dije, el mercado probablemente esté muy pro dólar con las noticias. Entonces, hay que estar muy atentos a ver lo que termina de pasar en este momento, ¿sí? Repito, hay que estar muy atentos para saber qué es lo que termina de pasar en este preciso momento, ¿ok? Cero ingresos en el oro hasta que estemos en los niveles extremos y ahí sí podemos comprar y vender. Si es que ya lo logramos, pues ahí sí de alguna forma ya podemos generar las posiciones que estamos esperando. Mientras tanto, no es tan aconsejable tomar posiciones de ingreso en ninguna de las partidas, ¿ok? Eso respecto a la gráfica del oro como tal. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con, yo diría la novedad del momento. En este caso, la novedad del momento se vincula a Bitcoin. Bitcoin como tal, y como ustedes pueden observar, ha tenido una caída del 7%. Estaba revisando un poco el panorama de Bloomberg.com y en efecto no ha habido aún alguna noticia relevante que ha hecho que el precio caiga hoy un 7% en el precio de Bitcoin. ¿Qué significancia o qué movimiento puede llegar a tener esto? Que tenga dos posiciones, ¿no? Una que es la toma de liquidez de la cripto como tal que llegó a valer como mínimo alrededor de 86.000, probablemente caiga un poquito más hasta 85.000 y se dispare. Pero por otro lado, si nosotros nos fijamos, el precio de Bitcoin, de esta criptomoneda como tal, se encuentra en el precio de suba, ¿no? Miren, en ese preciso momento, en la figura de H1 se puede ver claramente las posiciones de compra en el corto plazo de la criptomoneda, vinculado, como ustedes se pueden fijar, netamente a que el instrumento como tal está ejerciendo un panorama claramente, en este caso, a la compra. En primera instancia, pues se puede ver claramente una estrella matutina en el gráfico de H1, el volumen en venta que se ha disipado, es decir, un cambio de tendencia, una clara divergencia en la posición de la compra, ¿sí? Y también los rechazos en los niveles de las mechas. Todo esto nos conduce a que el precio como tal de Bitcoin lo que quiere hacer es ligeramente una recuperación en el corto plazo, ¿sí? Y esta recuperación en efecto nos quiere lanzar una posición cada vez más a la alza, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en primera instancia, sugiero una posición, tendríamos dos posiciones. En el corto plazo podríamos esperar obviamente un retroceso un poco más elevado, quizá que el precio llegue a los 90.000, sería lo ideal, que no estamos pues casi a nada, básicamente estamos apenas a $1.000. Si ha retrocedido alrededor de ¿cómo se llama esto? Un 7%, es más que lógico que el precio quiera llegar a subir. ¿Ya? Entonces, esperaría en el corto plazo una suba. En el largo plazo, yo esperaría que el precio como tal pueda subir o también pueda ser una especie de rechazo, ¿ya? Y dicho rechazo, pues, trate de desplomarse en estos puntos, es decir, máximo en 85.000. Ya, en cualquiera de los casos, la fortaleza del Bitcoin es bastante clara. Eh, yo recomendaría tratar de tomar una posición en compra en forma de swing, justamente porque, como ustedes muy bien saben, a veces en el corto plazo es un poco caótico el movimiento, ¿no? El movimiento de la cripto a veces suele ser muy caótico y puede dispararse o como puede caer un poco más. Entonces, sugiero que a pesar de tener una posición claramente a la alza, lanzar un stop loss un poco más lejano, pongámoslo así, en forma de swing. Probablemente esta posición termine vinculándose durante toda la jornada del día de hoy y durante esta semana. La última vez que rechazó el precio de Bitcoin en este punto, vamos a explorarlo, fueron estos niveles de acá. Miren, estos niveles de aquí, estos niveles de acá, que son muy cercanos a las líneas. ¿Sí? Y en efecto, ¿no? Como ustedes pueden denotar, el precio como tal lo que hizo fue explorar una caída, si aquí se puede observar, una caída de precio en estos niveles, y en esos niveles terminó rebotando en movimientos al alza. Ahora estamos justamente en esa partida, generando una especie de caída, como se puede denotar, y en este caso está ejerciendo las mechas del caso. Esto en la gráfica de H1. A ver, si nosotros verificamos la gráfica de H1 en el pasado, nos encontraremos que en efecto tendremos algunas medidas claras. Miren, por ejemplo, aquí, esta es la última, el último rechazo y es exactamente la misma figura, ¿no? Una caída, un rechazo en tres velas y el mercado termina subiendo. De igual forma, en este punto, una caída, un rechazo y el mercado termina ejerciendo un movimiento en compra.
Entonces, en todos los casos, tiene mucha posición en compra. Deberíamos ajustar, como les dije, el stop loss, pero el problema es que a veces la criptomoneda es un poco, ustedes la conocen, un poco volátil. Entonces, lo mejor sería tratar una posición en swing para no alejarnos tanto de estas posiciones de mercado que estamos viviendo en este momento. ¿Ok? Bien, esta posición les voy a enviar para que todos las tengamos. Como les dije, es en función de swing trading. Nos vamos a tardar un poco, pero créanme que esto va a terminar ejerciendo un movimiento al alza. Ahora bien, como les dije, tiene que haber habido una noticia para que caiga en este nivel. El problema radica en que el mercado como tal aún no ejerce o aún no tenemos una noticia adecuada para saber a qué punto realmente podemos optar, ¿sí? Entonces, aquí habría dos circunstancias. La primera, en efecto, no sabemos qué noticia está ocasionando esto. Y la segunda es que simplemente sea un movimiento técnico de liquidez. Bien, vamos a ver cuáles de las dos realmente nos puede satisfacer en este caso esta inversión, pero en cuyo caso aún no demos por vencido de que se va a romper y se va directamente a los 80.000, ¿no? O sea, aún es muy improbable que eso suceda. Entonces, en este caso, sí tengamos mucha tranquilidad de que la inversión como tal se puede llegar a dar como estamos esperando. Bien, entonces. Insisto, aún con noticias, el mercado podría llegar a 85, bien, que sería el punto de aquí, bien, y esos 85 podría dispararse. Como pueden ver, el stop loss está por debajo del nivel de los 85. Ok, ese sería el primer nivel. El segundo nivel es que los precios, como ustedes se pueden fijar, reboten en este punto como lo hicimos históricamente, bien, y en ese punto de rebote, pues el mercado de alguna forma pueda ejercer el movimiento que estamos observando en pantalla. Entonces, en cualquiera de los casos, la recomendación sería compra, sí, pero igual, mi recomendación es tratar de hacerlo con volúmenes medios, no tanto con volúmenes altos, sí podría ser un poco complejo el ingreso. Ustedes saben que la moneda como tal genera mucha volatilidad. Entonces, mi recomendación como tal sería intentar lanzar una posición en swing, pero con volúmenes bajos, ¿ok? Ahora, como les dije, ¿no? Yo aún le veo a Bitcoin en una posición un poco más vinculada a una compra, ¿sí? Aún le veo a Bitcoin muy vinculado a una compra. No le veo tanto aún desplomándose. Habría que verificar los fundamentales, insisto. De momento no existe un fundamental claro para saber a dónde va o qué es lo que ha sucedido. Si se lo preguntan, lo que el día de ayer hablamos sobre el tema del robo de estas criptomonedas, esto ya se descontó la semana pasada mismo. Y ahora mismo, pues el mercado está muy pendiente de lo que puede llegar a pasar, ¿ok? Entonces, solo hay que estar muy vigilantes en el mercado, nada más. No nos queda más que eso y tomar las decisiones adecuadas. En cualquiera de los casos, no recomiendo scalping, tener cuidado, por favor. Esos precios en los que está en este momento Bitcoin no suelen ser precios muy buenos para hacer posiciones de scalping. Entonces recomiendo no ingresarlos como tal en función de scalping. Ojo, en función de scalping. En función pues ya de swing es lo adecuado, ¿sí? Day trading igual, no recomiendo tanto posiciones en day trading, pueden ser peligrosas. Entonces tengamos un especial cuidado, por favor, con la criptomoneda. Tratar de comprarlo, pero en función de posiciones de volúmenes bajos, ¿ok? Bien, ahora vámonos al mercado Forex, que el mercado Forex también ha estado haciendo, digamos que algunas anomalías un poco diferentes a las que comúnmente solemos estar atentos, ¿no? Principalmente porque los instrumentos como tal han venido obteniendo movimientos que de alguna forma no han sido tan programados. En específico me refiero a la gráfica del euro dólar, ¿no? El euro dólar como tal, de alguna forma, ha venido teniendo movimientos muy alcistas en los últimos días, ¿sí? Pero esos movimientos alcistas que en primera instancia se debían al tema que les había mencionado de las elecciones de Alemania, el día de hoy comienzan a despuntar justamente por el mismo fundamental, ¿no? El Parlamento alemán en su mayoría es derechista, es decir, que pertenece en este caso a los ganadores del partido y les vuelcan una vez más a la izquierda. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, eso ya lo habíamos conversado en veces anteriores y la implicancia predomina que obviamente esto termina fortaleciendo el euro en el corto plazo. En este preciso momento, pues, el euro dólar
Ha estado bastante quieto, o sea, sí que ha subido el día de hoy, ¿no? Pero esta suba, para nada vayan a pensar que es una suba que el mercado va a ser permanente, o sea, es una suba netamente política. Insisto, a las 10 de la mañana que tenemos, en este caso, el índice de confianza, esto podría voltearse otra vez y quedar por debajo del nivel, del nivel superior que estamos viviendo, ¿sí? El mercado está realmente lento en estos días, ¿sí? El día de ayer como que intentó generar algo de volatilidad. El día de hoy, si nosotros vemos en el corto plazo, intenta generar algo de volatilidad, pero realmente con muy poco éxito, ¿sí? Como ustedes se pueden fijar, pues las inversiones de forma particular no están dándote un buen punto de entrada realmente en el euro dólar. Si podemos aún compararlo con la gráfica del día de ayer, yo diría que esto aún sigue teniendo un panorama bastante bajista, ¿sí? Justamente porque los precios como tal, si ustedes se fijarán, aún mantienen los niveles inferiores, es decir, que aún podrían rebotar en ese nivel y mantener un nivel inferior sería lo adecuado. ¿Vale? Entonces, en otras ocasiones yo me mantendría como tal, aún en una posición netamente bajista en esta posición del euro dólar, ¿sí? Me mantendría aún y obviamente consigo se llevan las correlaciones que en este momento, como ya hemos mencionado con anterioridad, pues es el australiano, a pesar que el australiano no se está moviendo por política europea, porque eso es una política netamente del mercado europeo, sí que se está moviendo por inicialmente la debilidad del dólar, ¿sí? Ahora, bueno, insisto, esto creo que va a descartarse a partir de las 10 de la mañana, o sea, el mercado como tal va a vincularse más que todo a la fortaleza durante esta semana. Entonces, bueno, sugiero aún posiciones en venta en forma de swing. El mercado realmente no se ha movido nada. Se moverá durante esta jornada por el tema del arancelario, como he mencionado con anterioridad. Entonces, lo único que nos queda es aguardar y ver qué es lo que podría suceder. No nos queda más que esperar y ver qué es lo que el mercado de alguna forma nos quiere anticipar. ¿Ok? En cualquiera de los casos, vuelvo, insisto, esto es una posición en venta y sus correlaciones directas, como lo que es en este caso la libra esterlina, es en efecto está haciendo exactamente lo mismo, solo que la gran diferencia en la libra esterlina, como ustedes muy bien saben, es la volatilidad, ¿sí? La volatilidad es un poco más elevada en la libra que en el euro, pero la gráfica es exactamente la misma. Es decir, en este momento está existiendo una especie de rebote en este nivel, una suba impulsada por el tema de Alemania. Y en este momento lo que podría hacer es nuevamente un rebote. Ahora bien, va a depender de cada uno en dónde quiera invertir, ¿no? Si quiere invertir en euros, o quiere invertir en libra, o quiere invertir en australiano, todos lo están moviendo con una misma correlación. Se mueve con una misma correlación, pero ojo, ¿no? En el caso del australiano, no vayan a creer que este aumento de esta divisa se debe por el Parlamento de Alemania, ¿no? Aquí no tiene nada que ver esto. Sí, únicamente aquí sí que es un movimiento netamente técnico. Realmente noticias no hay, ¿sí? En este entorno y pues aquí lo que sí tenemos que observar es un poquito que el mercado como tal aún se encuentra bastante, pongámosle, firme o bastante impulsado aún en movimientos bajistas, que es lo que hemos especificado con anterioridad. Es decir, que da la apariencia de que en efecto el mercado sí quiere ir a la alza, pero si vemos la figura de largo plazo sigue siendo bajista. Es decir, la tendencia en algún punto va a contemplar un movimiento claramente bajista. Hay que tener mucho cuidado en ese entorno, sí, porque es muy probable que lo siga contemplando, ¿ok? Entonces, insisto, están con la misma correlación de momento, no se están moviendo con los mismos fundamentales. Ya dependerá de ustedes, pues, en este caso, en cuál de los tres instrumentos quieren invertir en venta, ya sea en euro, ya sea en libra o ya sea en australiano. Los tres se van a mover de una manera particular, ¿ok? Vámonos a la gráfica nuevamente del oro. Me parece que no está avanzando. Sí, ha crecido, pero aún no ha roto, como les dije, los parámetros que dijimos para ingresar. Vamos a Bitcoin nuevamente. Sí, una ligera caída en el corto plazo. De hecho, una caída muy minúscula, si me lo preguntan. Sí, aún podría caer un poco más. Veo que se quieren rangar, pero bueno. Me gustaría, a pesar de que me gustaría poder hacer un reingreso por estos niveles, porque sé que va a haber un rebote muy fuerte. O sea, sería bastante adecuado ejercer un reingreso en compra, porque son los niveles inferiores. Bueno, eso pasó en el mercado europeo, pero sería adecuado. Vamos a ver qué termina pasando con esta posición, pero hay que estar pendientes,
Bueno, ya lo voy a vigilar en la otra pantalla a ver qué es lo que hacemos. Mientras tanto, aún no ingresamos en estas posiciones del oro, ¿no? En Bitcoin ya ingresamos, pero sí me gustaría hacer un segundo reingreso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Bien, a ver, nos vamos a, en este caso, el dólar contra el yen. A ver, como ya veníamos especificando, dólar contra el yen tenía una posibilidad de retroceso, ¿no? La posibilidad clara del retroceso era una manifestación clara de que el precio como tal podría ejercer a un movimiento como tal a 51, que es lo que les decía. Sin embargo, hoy observando un poquito más el mercado de detenimiento, nos damos cuenta o nos percatamos que el instrumento está generando un enrangamiento. ¿Ya? Y por supuesto, esto cabe dentro de las premisas de inversiones, ustedes muy bien conocen esto, ¿no? Que el mercado tiene algunas posiciones, ¿no? Podría ser un mercado en donde cae y sube con mucha fuerza a estos niveles, ¿sí? A 51 como tal, que sería la ruptura de aquí, 71,4, o en su efecto comienza a enrangarse. En cualquiera de los dos casos, el mercado, pongámosle que se suele o se podría mover de esa forma, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Nosotros como inversores tenemos que percatarnos que en este caso sería una posición adecuada para generar un siguiente entrada en venta, ¿no es cierto? Como les dije, va a haber un retroceso. No significa que ese retroceso vaya al infinito y se vaya a 57 otra vez. No. Puede haber un retroceso de dos formas, a 51 o un enrangamiento de esta manera de caída. ¿Qué podemos esperar? Bueno, de forma particular, lo que yo les podría decir es que puede haber el retroceso. Lo que no estoy seguro es que si es que esto va a generar un enrangamiento o va a generar una suba. A lo que estamos viendo al día de hoy, vemos que está, a pesar de haber fortaleza en el dólar o la expectativa de existir una fortaleza en el dólar, hay mucha expectativa, queridos inversionistas, de que esto se enrangue. Si esto termina de enrangarse, el 4 probablemente hasta el 4 se enrangue y después de esto se desplome. Bien, entonces puede ser parte de los retrocesos. No hay ingreso. De momento no hay ingreso. Hay que ver cuánto tiempo se enranga esto. Generalmente se mueve por muchos fundamentales del instrumento, de forma general. Se mueve por muchísimos fundamentales. Entonces, no nos queda más que aguardar un poco a ver qué termina sucediendo. Pero vuelvo, insisto, depende muchísimo de cómo el mercado se mueva con los aranceles. Yo creo que va a haber los aranceles, o al menos si hay un segundo aplazamiento, creo que ahí sí que el yen se va a fortalecer mucho, pero hay que estar muy pendientes, hay que estar muy pendientes de las noticias, el mercado aún no es el más adecuado, pongámosle de esa forma, y en ese sentido, pues no podríamos decir con exactitud cómo va a ser el retroceso. Aún no hay ingreso, sí, para las personas que pues están esperando que esto genere un ingreso en este momento, no hay un ingreso. Tengamos mucho cuidado, por favor. No vayamos a querer por desesperación tomar la tendencia, que es lo que les decía el día de ayer, tratar de ingresar. Aún le falta muchísimo para que esta posición como tal genere un ingreso adecuado. Entonces, mi perspectiva o lo que yo considero es que aún mantengamos esta posición como tal en stand-by. Igual hemos tenido ingresos anteriores, nos está yendo bastante bien, nos está comiendo un poquito los suaves, o sea, tampoco es demasiado, creo que hay más ganancias, bueno, muchísimas más ganancias que swaps, pero eso es normal dentro de las posiciones de largo plazo, es normal generar este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, vuelvo y repito para las personas, pues en este momento, que seguramente no me escucharon y que desean una aclaración. El mercado como tal aún no está apto, ¿sí? Para un ingreso, porque simplemente se puede o enrangar, ya que es una posibilidad, eso se puede o enrangar o el mercado como tal, lo que podría hacer es subir a 51 y desplomarse. No ha hecho ninguno de los dos, entonces no nos queda más que esperar. ¿Ok? Me parece que Bitcoin ya cayó al punto que queríamos. Vamos a ver. Y no, qué lento, no. Bueno, seguramente se enrangará un poco. Pensé que había caído, pero solo ha dejado una mecha pequeñita. Y no, realmente no ha hecho lo que estábamos esperando. Entonces, no nos queda más que seguir esperando el Bitcoin. O sea, está muy lento. Para tener una caída del 7% está muy lento. Insisto, si no hay noticia, me parece que esto va a terminar siendo un fallo técnico. Es decir, que va a retroceder muy lento, muy parecido a este movimiento.
a ese de aquí. Como pueden ver, en efecto, una caída fuerte y luego se retrocedió, pero lento, 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 lento. Luego caída, caída y aquí puede ser lento otra vez. Pensé que iba a haber un poco más de volatilidad. Creo que voy a dejar de monitorearle porque realmente no existe la volatilidad que estamos esperando. Entonces no nos queda más que simplemente acogernos a lo que estamos viviendo en este momento. Bien, entonces, regresando al tema anterior, cero ingresos, por favor, no vayan a ingresar aún en yen, por favor, no ingresen. Ya les dije, o se enranga o unos días más. Yo esperaría que se enrangue hasta el día miércoles y jueves, me parece que hay datos del IPC. Después de eso, ahí sí, con todo gusto, ingresemos si es que siguen en enrangamiento. O en estos días ya va a 151 y ahí vendemos. Ya, pero de momento no ingresemos, por favor, ni en scalping. No olviden que el yen es muy manipulable por el Banco Central. Entonces, la idea no es perder dinero, ¿no? Bien, profe, entrada buscamos en venta en el oro. Vamos al oro otra vez, a ver si encontramos una posición. Aún no, aún no. Me gustaría, pero aún no. O sea, el oro sigue aún estancado. Una entrada en venta adecuada debería ser entre 29.53 a 29.50, que era más o menos lo que les dije el día de ayer. Esa sería una entrada adecuada. Si se logra ejecutar esa entrada, ese punto el día de hoy se vende. Hoy no hay noticias. A las 10 de la mañana, insisto, en una hora va a haber noticias. Pero a raíz de esto no creo. O sea, realmente ahorita está muy estancado. No hay posiciones. Tal vez para un scalping, yo lo que haría es tratar de comprar, vender en estos puntos para un scalping. Sí, es lo que haría. O sea, es como que esperaría que el precio llegue a estos niveles. Y aquí vendería, pero le vendería de aquí a acá. Es decir, déjame ver. Del precio de 29.42 al 29.37, pero así, tipo scalping, rápido. No hiciera otra cosa realmente. No, no hiciera otra cosa. O sea, yo esperaría si quisiera una mejor venta a estos niveles, pero está muy lento. O sea, no, no hay ingreso, cero ingreso. Bitcoin más bien, insisto, me gustaría ingresar, hacer un segundo ingreso, pero igual, o sea, re lento. De lo que hablamos, cayó, déjenme ver cuánto. A ver, más o menos estábamos por aquí. Yo ingresé por acá, pero nosotros ingresamos, bueno, ustedes seguramente ingresaron por acá, que estaba en 89.00 prácticamente y cayó hasta 88.600, a $400. Eso en Bitcoin es nada. Eso en Bitcoin es nada. O sea, caer $100, 200, 400 realmente es nada eso en Bitcoin. Entonces, aún no hay una premisa adecuada en ninguno de los casos. Ya, a ver, nos vamos en este caso al petróleo. Bien, en este caso al petróleo lo que podemos observar, bueno, esto ya hemos dado muchas explicaciones sobre el tema del crudo. Sabíamos que el crudo como tal iba a ejercer un movimiento claramente bajista en la guerra entre Rusia y la OPEP. Iba a rebotar entre 70, 75 y 80. Entonces el mercado ha profundizado el movimiento en 70. Le ha costado un poco, es normal, y pues ha topado los 70. En este preciso momento se observa que el mercado ya se encuentra en 70, rebotó hasta el día de ayer en 71.5, vuelve a caer, está en el precio de 70.43. ¿Qué puede pasar? Yo creo que aún va a perpetrar su caída, es decir, va a intentar rebotar nuevamente a los 70, a los 69. Va a intentar rebotar nuevamente hasta en este punto, los 69, o los 70 básicamente, ¿no? 69.99, o sea, 70. Y aquí va a haber una compra. Entonces, ahorita en el corto plazo vemos que el mercado o el petróleo se desplomó en la jornada del día de hoy. Se desplomó de 71.5 a 70. Y en este punto lo que podría hacer es rebotar un poquito, sí, rebotar un poquito, pero aún va a mantener su caída. Ustedes saben que el crudo, más que nadie, saben que el crudo es un movimiento muy lento, ¿sí? Es un instrumento muy lento. Entonces, yo esperaría aún la caída para la compra. Considero que esto no es un buen punto de compra. De hecho, creo que esto solo va a ser una pequeña volatilidad de corto plazo. Y después los instrumentos pues van a estar muy ligados a la venta, ¿no? Muy ligados a la compra. Entonces, esperemos que esto caiga y luego se va a comprar. Petróleo, hoy no hay ingreso.
¿sí? Muy confusos los mercados del día de hoy. Da la apariencia de querer marcar tendencias, dan las apariencias, pero como ustedes pueden ver, se ponen lentos, como el ejemplo del oro, que ya coge tendencia un poco y se retrocede. En el caso de Bitcoin, que quiere hacer una tendencia, como pueden ver, en este preciso momento, de hecho, es una señal muy clara, quiere hacer una tendencia y otra vez se retrocede. Entonces, da la apariencia de que quiera marcar tendencias, pero realmente no las marca. O sea, realmente lo que está haciendo es un poco jugando con las líneas, con los precios. Así no podemos marcar tendencias. Por supuesto, en ninguno de los casos es favorable que nosotros mantengamos un precio que no tenga una estabilidad. Entonces, en ese sentido se recomiendan mucho los swims, porque claro, el swim no está esperando que cada minuto la vela se mueva, sino que durante la jornada el precio termine ejerciendo un movimiento a nuestro favor. ¿Ok? En cuyo caso panoramas para hacer el swing. Vamos a ver, ya tenemos las acciones, en este caso el Nasdaq, podría ser un buen panorama, que de momento pues sigue manteniendo su posición alcista. Creo que va a seguir manteniendo su posición, así que hay que aguardar, no nos queda más que eso. O también un segundo swing, como les dije, podría ser el, el euro dólar, la libra, el australiano podría ser, o una posición de largo plazo, como ya especificado con anterioridad, podría llegar a ser el yen, pero después de que termine su enrangamiento. Esas podrían llegar a ser las posiciones que estamos aguardando. Si eso de momento no habría otros ingresos. Vamos directamente al Dow Jones. Tiene una petición especial de uno de sus compañeros. Como les dije, en el caso de que quieran alguna entrada, aquí está el Dow Jones o algún ingreso adicional, solo avísenme un poco antes como para ir viendo los fundamentales y no estar improvisando, que la idea es encontrar un punto de entrada objetivo. ¿Ok? Entonces nos vamos al Dow Jones. Bueno, en primera instancia el Dow Jones 30 recopila las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos. ¿Qué significa que recopila las 30 empresas más grandes o industriales de Estados Unidos? Bueno, inicialmente también va a tener una correlación directa con el S&P 500, que como ustedes muy bien saben, pues es la proposición del mercado o es parte de la proposición del mercado. Esa es en primera instancia lo que podemos decir del Dow Jones, ¿sí? De forma fundamental. La segunda forma es que no se va a ver tan afectado el Dow Jones por, en este caso, lo que ha venido sucediendo con el tema de la inteligencia artificial, porque como había mencionado, hablamos muchísimo sobre el mercado industrial, ¿sí? Al Dow Jones, pongámoslo así, le termina favoreciendo muchísimo el tema de las regulaciones o del precio del petróleo, le ayuda bastante. Los PMI de manufactura suelen ser muchos fundamentales para este tipo de índices. Y sin olvidar que también está correlacionado con el Nasdaq y el S&P, ¿no? Es decir, si el Nasdaq sube o el S&P sube, obviamente se va a llevar consigo también al Dow Jones, ¿ok? Solo datos a tomar en cuenta. Ahora bien, una vez mencionado esto, ¿qué podemos observar? Bueno, como cualquier índice bursátil, se encuentra en una tendencia claramente alcista, ¿no? Pero a diferencia de los demás instrumentos, esa tendencia se puede ver con una claridad de que el mercado ya está interpretando vamos así, ya está interpretando un rebote en los niveles superiores. Eso es normal, ¿sí? Porque los mercados están por romper máximos históricos, entonces como que aún no tienen mucha fortaleza para querer romper ese máximo histórico en el precio, o sea, los precios como que quieren, pero aún no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, si nos vamos al gráfico bueno, primero, aquí, ¿qué podemos observar? Bueno, primero, una resistencia bastante clara en el nivel del máximo histórico, el nivel tendencial del precio. Segundo, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos rebotes en el punto de estocástico, en niveles de sobrecompra. El último sucedió en el año 2022-23, me parece que era, en donde básicamente su retroceso vale un año y medio. El Dow Jones ha venido haciendo esto. Tenemos el último rebote, que podría ser una señal de largo plazo a la venta en el precio, ¿no? Ojo, largo plazo. Eh, el gráfico del RSI, por otro lado, está interpretándose aún una divergencia, lo que es bastante claro, que podría haber un retroceso más adelante. Volumen de compra cada vez más abajo, es lógico por el tema del arancelario de Trump, W1.
W1, como ustedes se pueden fijar, en el gráfico de W1 se puede ver un poco los rebotes que ha venido haciendo el precio, ¿no? De igual forma, esto es completamente normal. El mercado accionario de forma general ha intentado ir a máximos, pero no ha podido. La última vela también pertenece a la vela del día viernes, cuando dijimos que iba a haber el retroceso en el Nasdaq. Bien. Puntos de entrada en el largo plazo aún no existe, pero sí muchas señales de que esto podría repuntarse, ¿sí? Entonces no se olviden, puntos de entrada aún en el Nasdaq no existe, pero sí muchas señales de que esto aún podría repuntar o tener un nivel bajista. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en el caso de querer hacer un ingreso, porque el mercado aún tendría esa posibilidad. Bien. Gráfico diario para poder y verificar decisiones de inversión. Bueno, en primera instancia, una clara acumulación de operaciones aquí. Una clara acumulación de operaciones en este punto. Pongámoslo así, no tan parecida al Nasdaq. En el Nasdaq las acumulaciones son inferiores. En el Dow Jones son superiores. Entonces, aquí claramente hay una resistencia fuerte que acumula una serie de precios como tal, pongámoslo así, terminan acumulándolo y el precio termina rompiendo esto el día viernes, rompiendo su nivel de mechas. Ya, aquí hay una de las diferencias con el Nasdaq. En el Nasdaq aún no existe una ruptura en el nivel de mechas, mientras que en el Dow Jones ya la existe. ¿Qué implicancia tiene esto, estimados inversionistas? Bueno, al existir este movimiento de ruptura que ustedes están viendo en este momento, la implicancia es bastante simple. Podríamos ya considerar un ligero cambio de tendencia, siempre y cuando ya hizo la ruptura más fuerte, haga la última ruptura, que es el nivel de acá. En otras palabras, lo que va a hacer el mercado es, rompes el primer nivel, caes a la mecha de acá, rebotas a la ruptura, es decir, puede haber una suba y después una caída más profunda, que sería el nivel de acá. En contraste, esto es muy parecido a lo que estamos viviendo con el Nasdaq 100. Nasdaq 100, si nosotros vemos, primero no quiero que se olviden de la señal, ¿no? A ver, voy a dejarle bien marcada, más bien para que no haya problemas y nos quedemos quieticos ahí. A ver. No se olviden esta figura que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ya rompió este nivel, va a caer hasta este piso, va a rebotar a la ruptura. Y de la ruptura del rebote, un desplome más profundo a este nivel. Ya, eso es el Dow Jones. El Nasdaq está haciendo, pongámoslo así, algo similar, no igual, y algo similar. ¿Por qué dijimos? En el Nasdaq va a rebotar, va a llegar al retroceso y va a desplomarse. O va a rebotar y va a ir a máximos históricos y luego rebotarse. Entonces se notan, es como que parámetros similares, pero en precios diferentes. Sí, parámetros similares en precios diferentes. ¿Ok? Entonces, regresando al tema anterior del Dow Jones, el tema, ya tenemos nuestro esquema, que sería nuestro ingreso. Vamos a H4 y vamos a verificar un poco lo que ha venido haciendo. A ver, interrumpo brevemente la sesión para ver otra vez al oro y al Bitcoin que aparentemente está haciendo lo que queríamos. A ver, oro, ¿no es el oro? Ah, perdón, está aquí al fondo. Oro, ya. Como les decía, para el scalping casi que adecuado. Nos falta un poquitito, un dolarito, $2 más y ya se viene a la venta. Bitcoin se acaba de disparar en este momento. No hay ingreso, cabe destacar, ¿no? Bastante enrangado si me lo preguntan. Aún yo no le veo una interpretación a la alza. Se ha disparado un movimiento. Estamos en break-even. Para los que ingresaron deben estar en ganancias. Yo estoy en break-even. Aún tiene mucho que crecer, eso sí. Pero bueno, aún le falta bastante, si me lo preguntan, ¿no? Aún le falta bastante este precio. Hay que esperar. Hay que esperar que siga reaccionando. Puede crecer más, pero aún sigue. Figuras pequeñitas, muy enrangado el precio. O sea, se ve claramente el enrangamiento que les dije, ¿no? Rebotes en estos niveles, rebotes aquí. Probablemente en la figura de corto plazo, lo que quiere hacer el Bitcoin es esto. Se enranga todo el día y luego subirá. Pero bueno, eso en el corto plazo. Ya verificaremos esto un poco más adelante. Bien. Terminamos la posición del Nasdaq ahora sí, ya que veo, ya mismo podríamos considerar un ingreso en estos puntos. A ver, entonces, regresando al tema anterior, como les decía, ¿qué podemos esperar del Dow Jones? El Dow Jones en el corto plazo, en la decisión es una posición en compra hasta la ruptura.
Ya eso es bastante claro. Ahora, ¿qué podemos o qué deberíamos seguir esperando del Dow Jones? Bueno, primero que el precio, como ustedes pueden darse cuenta, está manteniéndose en un nivel bajista, ya generando una divergencia. En otras palabras, aquí ya tenemos una divergencia en este precio bastante clara. Una segunda divergencia en el estocástico, también bastante clara, y también un cruce en el nivel de sobrecompra. ¿Qué implicancia tiene esto? Que los precios quieran hacer esto, quieran subir hasta el movimiento en ruptura que anteriormente dijimos, es decir, hasta que el precio llegue por aquí más o menos. ¿Ok? Recomendaciones, obviamente en el corto plazo podríamos ejecutar una compra en el Dow Jones hasta este nivel porque tendría las mismas expectativas. Primero, ir a la ruptura y caer. Y la segunda, ir a máximos, que es este nivel de liquidez que ya vimos con anterioridad, que es el nivel de aquí. Es decir, subiría hasta aquí, otra vez enrangaría y caería. En contraste, el análisis es similar al análisis del precio del Nasdaq, ¿sí? Solo que desde el punto de vista del Dow Jones. Ahora bien, aspectos fundamentales, obviamente el tema arancelario le va a pegar bastante a este instrumento, a diferencia del Nasdaq, que son operaciones un poco más tecnológicas, porque obedece a la industria de la tecnología. El Dow Jones es apalancado al movimiento de la industria, o sea que es sensible a los cambios del petróleo, a los datos de los PMIs y también no olvidemos que dentro de la industria, generalmente las empresas productoras de bienes suelen tener costos fijos más elevados que las empresas de servicios. ¿Ok? Entonces, este tipo de aranceles le termina pegando más a los bienes que a los servicios. De alguna forma, los servicios no necesitan de mucha infraestructura, por supuesto, pero no tanta como una industria. ¿Ok? Eso sería básicamente aquí un poco lo que podemos observar en temas gráficos sobre el movimiento de el instrumento, el Dow Jones. ¿Ok? Bien. A ver, me dicen el NZ, el AUD o NZD. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Como te había mencionado, tratar de hacerlo pues un poco antes. BTC me sacó en B. ¿Por qué? Si era un swing, ¿qué sacaste? ¿Este es un scalping? A ver, vamos al BTC. BTC. Yo al BTC no le ingresaría aún. ¿Dónde está el BTC? Yo no le ingresaría aún al BTC en forma de scalping aún no. Porque, como les dije, mira, está muy enrangado. Está muy, muy enrangado. O sea, solo hace unos 15 minutos estaba acá abajo. Solo hace 15 minutos estaba en 88.000. Después de 15 minutos está en 89.300. Y ahora que pasó 5 minutos, está otra vez en 88.00. O sea, yo no le veo posición en el corto plazo. Ojo, corto plazo. En el largo sí que le veo una buena postura. Y bueno, ahorita en el day, ahorita que lo pienso, miren aquí una estructura pequeñita de hombro, cabeza, hombro. Miren, hombro, cabeza, hombro. Sí, como que se conformó esta estructura, ¿no? Esta estructura de hombro, cabeza, hombro, como que se la conformó, ¿sí? Y el mercado lo que podría hacer es rebotar en este punto. Pero bueno, insisto, miren, o sea, el mercado está muy, muy caótico. Es más tal cual como tú me mencionaste, está como para salir en comisiones, David. Entonces, bueno, si quieren arriesgar el tema de comisiones y eso puede ser, pero no, o sea, yo marcaría más bien una tendencia bastante clara en el precio de Bitcoin. Aún no está para un ingreso en el corto plazo. En el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. Sí, está muy caótico. Miren, ha terminado de subir. De todo lo que subió, acaba de retroceder en 5 minutos. Entonces, aún podría decirse que incluso quiere mantener su rango al alza esto, pero no a la baja. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. De igual forma, insisto, traten de no ingresar en Bitcoin en el corto plazo. Ojo, corto plazo. En forma de swing, que es lo que hicimos nosotros. Esto va a tardar seguramente toda esta semana. Déjenlo correr. Pero en forma de swing. En el largo plazo es viable la posición del Bitcoin porque estamos en niveles inferiores. Pero en el corto plazo, como pueden ver, las mechas son muy erráticas. Entonces no tiene mucho sentido un ingreso en ese caso. Perfecto. Bueno, vamos con dudas, inquietudes que tengamos, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengamos sobre estos precios? Chévere.
Bueno, chicos. Bueno, a las 10 de la mañana hay noticias. No nos queda más que esperar. A las 10 de la mañana hay noticias. No nos queda más que esperar sobre qué es lo que va a pasar con los mercados. Mientras tanto, las recomendaciones de siempre, ¿no? Tratar de apalancarnos más en el swing. El scalping está muy errático, al menos en Bitcoin. En oro, déjenme ver el oro, si es que ya lanzó la posición al fin. El oro justo topó los niveles que les dije y rebotó. Es que ese era el scalping. El scalping era justo ese. 42, 40. Y ya lo hizo. Ya lo perdimos. Ya, o sea, no capturamos más bien, porque perderlo no lo hemos perdido, pero no capturamos la posición, entonces ya no hay ingreso ahí. El oro llegó a la resistencia. Sí, ya rebotó ya. Ya rebotó el oro en el punto que dijimos. El oro nunca debió haber roto el nivel de los 42, como les dije. El oro como tal va a subir en scalping a 42 y va a rebotar. ¿Puede volver a pasar? Sí, pero es scalping. Eso quiere decir que solo debía haber sucedido una sola vez. Profe, ¿el BTC cae cuando el USD cae? Sí y no. O sea, sí suele pasar esto que tú dices, Rafa, que existe una correlación. Cuando se mueve el Bitcoin con el Nasdaq, generalmente existe una correlación. Cuando cae el Bitcoin, también suele caer el Nasdaq, ¿ya? Y viceversa. Pero a veces se rompe la correlación. A ver, con esto no quiero decir que la correlación es 100% dada. No, la correlación no es 100% dada, ¿ya? Eso sucede únicamente en el marco de que obviamente existe el panorama ahora de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en evidencia mueve al Nasdaq, por eso es que se mueve a la alza o a la baja. Y en efecto, cuando salieron los ETFs de Bitcoin, los ETFs de Bitcoin, digamos que se apalancaron mucho también de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, muchas de las inversiones que se hacen en Bitcoin son vinculadas por IA. Por supuesto, si es que algo le sucede a la IA o algo le sucede al Nasdaq, termina generando una ligera correlación con el Bitcoin, una ligera correlación, ¿ya? Más no, vuelvo, insisto, más no es una posición que nosotros debamos considerar como una correlación directa, ¿sí? Es algo que ha venido sucediendo. Quizá más adelante se llegue a dar una correlación ya definitiva, pero de momento ahorita no. Por ejemplo, ahorita, miren, ahorita estamos en la gráfica del Bitcoin, está en un hombro, cabeza, a hombro, un rebote, como pueden ver, y si nos vamos al Nasdaq, vamos a M5. En M5 vamos a hacerlo más pequeñito. Ya, aquí no tiene la apariencia del hombro cabeza a hombro, simplemente se mueve de una forma normal, pongámoslo así, o tendencial. ¿Sí? Esa es la diferencia. Mira, si de hecho nos fijamos, aquí la gráfica está cayendo, ¿ya? En la última vela me refiero, mientras que en Bitcoin ya está rebotando otra vez a la alza. Entonces, no existe una correlación tan definida, ¿ya? No existe una correlación tan definida. Eso nomás como aclaración. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. O sea, el Bitcoin de momento se mueve de forma independiente. Como ustedes pudieron observar, de hecho, y otro ejemplo muy claro, es que el Bitcoin en las últimas semanas, el Bitcoin se enrangó aquí. Se enrangó aquí, casi estuvo enrangado un mes. Pero el Nasdaq no. O sea, el Nasdaq sí se movió, como pueden verse aquí. En ese último mes se movió de forma errática. Llegó a máximos, cayó, o sea, no hubo ningún enrangamiento. Y eso es porque en evidencia realmente el mercado no se mueve o no se comportan de forma igual, ¿sí? Así funciona. ¿Alguna otra duda, por favor, que tengamos? Ese Bitcoin ahorita, para los que quieran hacer scalping, está para un infarto al corazón, para los que quieran hacer, ¿no? Como pueden ver, si vieron hace un rato, mientras hablábamos, se cayó, ¿no es cierto? Da la apariencia de que rompió incluso la figura y ahorita ya está recuperando. O sea, para los que van a hacer scalping aquí, literalmente está para hacer o tener un infarto en esta monedita en este momento. Está muy volátil. Por fin se activó, es casi después de un mes de enrangamiento, por fin se activó. Pero no, yo no me metería en scalping. Swim sí. ¿Alguna otra duda? Por favor, dudas, inquietudes que tengamos. Qué rebote, ¿eh? Qué rebote. Ahorita del Bitcoin, hablando un poco del scalping. Miren, todo lo que cayó, todito, lo que cayó en 10 minutos lo recupera en los otros 5.
Y así es de errático. Esos movimientos no son malos, pero son tan impredecibles porque uno dijera, mira, ya rompió, de ley esto es venta y se da la vuelta. Y lo mismo puede pasar acá, ¿no? Como que ya rompió, de ley ahorita se va a los 90.000, mentira. Se rebota y se va a los 88 otra vez. Ya, esos son los que no me terminan de agradar mucho en el Bitcoin porque sí son muy erráticos, o sea, no tiene mucho sentido tener ese tipo de posturas. Y más que todo, si quieres hacer un trading manejable, con gestión de riesgo adecuado, no es tan agradable realmente. Bien. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Tengan cuidado con el Bitcoin, por favor. Ya les veo emocionados con la cripto. Solo hicimos un swing, por favor. Usen un capital bajo, no se vayan a sobreemocionar. La cripto va a moverse, sí, pero en swing es mucho mejor antes que el scalping. Ustedes acaban de presenciar un poco el movimiento errático del scalping. No es tan aconsejable. Chicos, nos vemos el día de mañana, por favor, veamos, estemos pendientes con el ingreso. El único que les dijera que esperemos la caída del petróleo, va a caer muy pronto y ahí le compramos. De ahí los demás instrumentos son instrumentos absolutamente normales. Bien, cuídense mucho, un abrazo muchachos, un fuerte abrazo, chao.